Miguelito. No, Débora, no te mueras, Débora, no te mueras, por favor. Aguanta, por favor, aguanta. Me la mataron. Me mataron a mi Débora. ¿A quién mataron? Débora, no te mueras. Ay, parce, cómo era buena. Me mataron a Débora. Esos perros me mataron a Débora. Oíste, yo a vos te había contado, ¿cierto? Que el gallo iba a tener esa rueda de prensa y el lugar y todo. Yo te conté, ¿cierto? Vos no tenés que ver nada en ese atentado, decime. ¿Vos a mí me ves cara de asesino, Tuti? Acuérdate que yo leo las caras. Pero no, papi. Usted tiene caras de buena gente. Descansa y espérame al otro lado. Espérame, mi Débora. Te amo. Te amo. Perdóname. Estoy cada vez más cerca de a cada uno de ustedes. Que me paguen por todo lo que me hicieron. Una cosa es que le tengas tirria a los Cesero y otra que te metas con Salvador en este momento. Para todo hay un límite. Si te lo vas a fregar, deja al Lacerito en paz. Cada segundo que pasó mi mamá aplastada en ese túnel, se lo va a multiplicar este mal parido por mí. ¿Cómo viste, pues, al sentimental de Juan Gabriel casi lloró? No, mira, loca, escucho, jefe. Es que es porque es diabético de viejo. ¿Qué va? Eso es que está encariñado con el Lacerito ese que viene en camino. Eso es un tema ahí como de padres e hijos. Pero si está muy encariñado con el tema de la familia, que no le olvide que la gonorrea de Salvador Acero mató a mi mamá. ¡Cuñado! ¿Qué va? Usted debe ser el licenciado Romero. Mucho gusto. Salvador Acero, el hijo de Sara Aguilar. El único hombre al que no le tembló la mano para matar al Teca Martínez y a Beriseida Montero. Tienes algo para mí, ¿no? Ese fue el acuerdo. Así es, el Indio Amaro siempre cumple con su palabra. Esperemos que tú cumplas con la tuya. Así será. Aquí están los pasaportes y la licencia. Perfecto. Welcome to the U.S., sir. Have a great day. ¿Pero quién tenemos aquí? Al tecolote. Quieto y no te muevas. ¿Qué pasó, socia? ¿Ahora sí nos hablamos? Yo no creo que te quieras meter en problemas con el Indio Amaro. Sí, tú vas a gustar. Ándale. Back up here at gate 2. Back up here at gate 2. Es la hora del show, amigos. ¿Qué pasó? ¿Alguien le cambió? A ver, no, nadie le ha movido a esa madre. Hola a todos. Para los que no me conocen, soy Mario Casas. ¿Te acuerdas lo que dijiste de mi hijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te comieron la lengua esos ratones o qué? Porque yo sí me acuerdo perfectamente de cada una de tus palabras. ¿No te acuerdas? Me dijiste, cabrón, que a mi hijo se lo habían comido los coyotes y los buitres. Que estaba compartiendo gusanos con los vibrantes muertos. Me dijiste hasta que traías una pala en tu troca que tenía que acabar hasta encontrarlo.
Me hicieron creer que mi hijo estaba muerto. Me hicieron llorar por 2 meses, hijo de... Por 2 meses, día y noche. Me hicieron enterrar una urna vacía. ¡Maldito! Y ahora vas a pagar. Pero antes me vas a decir cada cosa que le hicieron a mi hijo. A ver, ¿qué le hicieron a Nicolás? A ver. ¿Qué le hiciste a mi hijo? Lo marcamos por dentro. Por fuera. ¡Se volvió hombre! La sangre le gustó. Fíjate que yo también le hago el gusto a la sangre. Me encanta la sangre. Sobre todo la sangre del indio Amaro. Así que se lo puedes ir diciendo que voy por él, que sepa que soy la muerte. Y que le voy a hacer cada cosa que le hicieron a Nicolás. Marcelo Dóriga es un ex agente de la DEA, un prófugo de la justicia norteamericana que planeó el secuestro de mi hija para venderla en los Estados Unidos. Esta basura encabeza una red de traficantes de menores protegida por ambos lados de la frontera. Hijo de su madre, lo estoy ayudando y me rompe la madre de esta forma. Dóriga se alió con su hija Andrea, mi ex mujer, una ninfómana y drogadicta, que me hizo creer que tendría un hijo mío mientras se acostaba con otro. Un delincuente, un prófugo de la justicia venezolana, Domingo Alvarado, que lleva años evadiendo a las autoridades de su país. Estos delincuentes, personas de la peor calaña, ladrones de niños, corruptos, adictos y asesinos, están siendo protegidos por la familia Cero Quintanilla de infame reputación. ¿Cómo podemos esperar que regresen la paz y la tranquilidad a la ciudad de Matamoros y a Tamaulipas si ellos mismos son los lobos? ¡Ayala nos vendió! Indira nos estaba esperando. Sabía que íbamos a pasar por ahí. Y ahora viene por ti. Me encargó que te dijera que te va a hacer lo mismo que Tiburón 2. ¡Que venga! Para que se trague sus dientes y sus intestinos. Esto no se va a quedar así, Amaro. Yo te voy a ayudar. ¿A qué? ¿A qué me vas a ayudar? No tenemos nada. Le debemos ver al argentino, al colombiano. No tenemos merca para vender y pagar. No hay moli, no hay túneles. Cada vez tenemos menos hombres. ¡Me lleva la ching... Los de Cero Quintanilla fueron capaces de enviarme este video de mi mujer con su amante para chantajearme y extorsionarme para que no hable. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, Andrea. Prefiero sufrir esta humillación a que renunciar a mi derecho como padre. ¿Cómo podemos confiar en un candidato así que se rodea de estos monstruos? No puede ser. Andrea, hija. Espérese, dele aire. Ya es hora de que el verdadero heredero ocupe el trono que le corresponde. El del Teca Martínez, al que el imbécil de Salvador se lo mató. Ya es hora de que comience a vengar tu muerte. Papá. ¿Estás bien? Ya. Cálmate, ¿qué pasa? Ya te vamos a cruzar para el gabacho, mija. Tranquila, no me importa nada. Andrea, escúchame. Te vamos a sacar de aquí y vas a estar bien. Sí, hija, tranquila, ¿ves? ¡Tú no me toques! ¡No! ¡Es tu culpa! Si tú no me hubieras sacado de mi casa, nada de esto estuviera pasando. ¿Qué te pasa, hija? Yo lo único que quiero es protegerte. ¿Para protegerme? Yo no necesito de tu protección. Yo lo que me quiero es morir. ¡Y sacarme! ¡Quítaselo, Marcelo! Mija, baja esa arma ya y no vayas a hacer ninguna estupidez, mija. Tú no me dices qué tengo que hacer. Como bien lo dicen ustedes todo el tiempo, aquí uno mata, muere. Indira es una mentirosa. Dice que ella es la ley, pero en realidad todo es una máscara. Yo estaba despierto desde hace ya un rato, pero no quería hablar delante de ella.
Le tengo mucho miedo, papá. ¿Pero por qué? Porque no quiero que me vuelva a entregar al Indio Omar. Tú me dejaste sola en Estados Unidos. Me apartaste de mi mamá cuando era muy chiquita. Ahora no te la vengas a dar de héroe. No, yo no soy ningún héroe. Solamente soy alguien que te quiere y quiero sacarte de aquí. Vámonos. ¡No te hagas! No se acerquen. Tranquilo. No. Fueras hijo de tu madre. Años evadiendo a las autoridades de su país. ¿Qué fregados es esto? Delincuentes, personas de la peor calaña, ladrones de niños, corruptos, adictos y asesinos. Argentino, hijo están de siendo tu protegidos madre. por Acero Quintanilla de infame reputación. ¿Cómo podemos esperar que regresen? Solo faltaría eso. Que la pelada pierda el niño sin que yo meta la mano. Y eso no está bien. Porque si el Acerito se va a morir, es porque yo intervine. No porque sea natural. Hay otra cosa que no es natural y ¿sabes qué? Los fantasmas. Si uno ve un fantasma, eso es un susto ni berraco. Uno podría perder un bebé. Un honor ser parte de esta familia. ¿Qué haces, Pancho? ¿Qué haces? Madre. Ya no. Ya no más sangre, mijo. Te mueves y te meto un plomazo, a la pared. Nada. Conversemos. ¿Conversemos? Sí, vamos a negociar. ¿Cuánto querés? ¿Quieres negociar conmigo? Sí. Ok. Ahí te doy mis condiciones, Vas a pagar con tu vida la muerte de Araceli, de Pancho Panteón y de Andrea. ¿Cómo ves? ¿Tenemos trato? Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicenta Acero, hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.